Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Es ya por demás que las llame por su nombre, porque ahora ningún hombre las quisiera oír nombrar. Por eso a mí no me den fusiles, no me den medallas, que lo mío es el amor. No me den un rifle, denme una guitarra y les canto una canción. Por eso a mí. Muy buenas tardes, muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Un grandísimo placer estar con ustedes de nuevo con nuestro programa El Mundo Actual. Hoy, 10 de octubre, estamos con ustedes en este programa muy especial de esta semana y vamos a tener un tema muy importante que es del acontecer mundial. El tema es crisis en el nuevo orden mundial. Leamos la palabra del Señor en Daniel capítulo 2, versículo 44 en adelante. Dice así: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todo lo que es, a todos esos reinos, pero él permanecerá para siempre. Pero quiero leer más específicamente el versículo 42. Dice así: y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el barro no se mezcla con el hierro. Dios bendiga su santa y bendita palabra del Señor. Daniel, que él es llamado para interpretar en aquel momento histórico en el Imperio Babilónico la interpretación de Nabucodonosor. Se cree que en ese entonces Daniel era bastante joven todavía, en ese entonces, y va a ser una de sus primeras intervenciones en la historia que se recuerda a este personaje extraordinario de la Biblia. Así es que debió haber sido su primera experiencia, bastante joven, cuando el rey Nabucodonosor tuvo aquel impresionante sueño donde él sueña prácticamente los tiempos finales. En la visión de Nabucodonosor, él ve una impresionante, esa es la expresión que se utiliza, una impresionante estatua cuya cabeza era completamente de oro fino. Los músculos eran de plata, el pecho era de bronce, las piernas eran de hierro y los dedos de los pies, que son los que le dan estabilidad a la impresionante estatua, porque son los pies lo que le da estabilidad a todo monumento. Los dedos de los pies eran de hierro mezclado con barro cocido. Ahí estaba Daniel dando la interpretación al rey Nabucodonosor y en una forma impresionante, Daniel, como lo hemos tocado en otro programa, le da exactamente la interpretación y le dice que el sueño es para los tiempos finales. Y aunque esa interpretación de potencias de gobierno de orden mundial comienza con Nabucodonosor o el Imperio Babilónico, que se consideró en aquel momento como el reino universal que estaba en aquel entonces dominando sobre todo el mundo político que se conocía. Le dijo Daniel: esa cabeza de oro representa tú, oh rey Nabucodonosor, quien eres, tu reino está sobre todos los reinos y tu título es Rey de Reyes. Tú estás sobre todos esos reinos, pero después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, el cual era identificado como la plata. Este reino vendrá en lugar tuyo, que fue el de los persas o el de sirio persa,
que vino después de Nabucodonosor, en el cual también Daniel fue protagonista o testigo más bien, y formó parte en su momento como consejero o como asesor dentro de ese segundo imperio. La tercera visión, la tercera interpretación que le da Daniel es sobre la parte del vientre que era de bronce. Le dice, esto será otro imperio después del de los persas y sirios. Se le conoció como el greco-macedonio o el griego de Macedonio, dirigido o conquistado directamente por Alejandro el Grande, y después duró mucho tiempo ese imperio, que luego se fraccionó entre los 4 generales después de la muerte de Alejandro el Grande, en sus 4 generales. Después del imperio greco-macedonio vino el cuarto imperio, le dice Daniel, vendrá un cuarto imperio, el cual será fuerte como el hierro. Será un imperio duro, cruel, despiadado, que conquistará sin misericordia, aplastará a sus enemigos, igual que la potencia del hierro, así él arrasará con todo, completamente. Será un imperio terrible, en otras palabras, como lo descifra Daniel. Y después de ese imperio, Daniel se centra en la parte final de ese imperio cuyas piernas eran de hierro. Se centra en los pies de esa impresionante estatua. Hay que ver que según la interpretación o la palabra o la fraseología que utiliza Daniel en la narración, hace un énfasis como que se detiene por un tiempo, como que el imperio, ese cuarto imperio del cual sabemos que es el imperio romano, queda por un tiempo como en un lazo de impasse, como que se queda adormecido. Eso efectivamente sucedió ya para el siglo, se cree que prácticamente en el siglo IV es cuando ya el imperio romano comienza su total decadencia. Ya para el siglo V prácticamente el imperio romano ha entrado en una etapa de lo que conocemos como en una etapa pasiva completamente o adormecimiento. Algunos expertos opinan que el Vaticano, que se formó con la llegada del emperador Constantino, y quien prácticamente es el fundador de la Iglesia Católica Romana, y que le da todo el poder político y religioso a la Iglesia Católica, y ahí que la convierte el siguiente emperador, que vino a ser de origen español, como fue Teodosio. Teodosio en el año 381 patentiza legalmente la Iglesia Católica Romana en Roma, donándole, si se puede decir esa palabra, o convirtiéndola en heredera, esa es la mejor expresión, en heredera del patrimonio de lo que fue el casco del Imperio Romano. Es decir, Teodosio se daba cuenta que el Imperio Romano pasaba a un impasse sin precedente, y para, en cierta forma, cuidar ese patrimonio para el futuro, decide heredar a la Iglesia Católica Romana todo lo que fue el casco o la matriz donde estuvo el centro de la cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera, como era el Imperio Romano. Eso incluía entonces todo el casco de lo que se conocía como la antigua Roma, en el cual estaba presidida específicamente por 7 colinas alrededor. La que más sobresalía de ella es la Palestina. Teodosio el Grande, según el documento, cuyo documento puede ser leído en la iglesia donde se firmó ese concordato en el año 382 en Constantinopla, y que hoy en día en esa antigua iglesia de Sofía, más bien en la iglesia donde se firmó eso, ahí puede ser exhibido, se puede ir cuando se entra a ese museo y se puede exhibir esa carta de documento que firmó Teodosio el Grande, donde convierte a la Iglesia Católica heredera de todo el patrimonio del Imperio Romano, en ese caso la ciudad romana políticamente hablando, y que luego se convertiría en
religiosa. Eso es lo que hoy en día compone específicamente el Vaticano hoy en día, que son exactamente 2 kilómetros cuadrados, en cuyos 2 kilómetros cuadrados están todos los palacios de los césares, de los emperadores romanos y de todo el sistema político y religioso de Roma, que fue prácticamente protegido en ese instante por el Vaticano hasta los días que estamos viviendo. Inmediatamente ahí se mantiene el imperio prácticamente dormido, no muerto, podríamos decir en un coma, y en cierta forma respirando por medio de la Iglesia Católica Romana o el sistema religioso que se ha dedicado a darle vida a ese monstruo o la cuarta bestia espantosa. De momento, Daniel centra su interpretación al rey Nabucodonosor en estatua sobre los dedos de los pies en los últimos días. Todo esto, han habido una enorme cantidad de interpretaciones y todos coinciden que en este caso era el nacimiento o el resurgimiento de ese imperio producto del cuarto imperio. Y que al igual que ese imperio fue en su momento el imperio universal, este sería de nuevo resurgiendo, pero a través de un sistema de orden mundial, lo que más tarde se le conoció como el nuevo orden mundial. Este movimiento nace prácticamente a solo 10 años después de la declaración de la independencia del pueblo de Israel en 1948. 10 años después, 1958, nace el primer movimiento rumbo hacia ese gobierno de orden mundial dentro del cuarto imperio romano, que en aquel momento no tomó nombre, pero que para 1981, el 1 de enero, entra la 10ª nación para completarse exactamente la visión de Daniel. Cuando entra la 10ª nación con el nombre de de Grecia, y se da el nombre en aquel momento de la Comunidad Económica Europea. Para 1986 deciden cambiarse el nombre y agregar 2 naciones más en el orden. España, el número 11, y Portugal, un país eminentemente pequeñito y sin mucho significativo, entra como el número 12. Al entrar España dentro de la Unión Europea, que fue el nombre que adopta en 1986, al entrar España, inmediatamente se convierte España en la primer monarquía católica, ya que hasta ese momento la Unión Europea tenía todas las otras monarquías, eran protestantes. Al entrar en España, automáticamente entra por primera vez ya a formar en todo su potencial dentro del Imperio Romano la monarquía católica, que es la única monarquía que existe en este momento muy vinculada al Vaticano. A partir de ese momento, la Unión Europea empieza a fortalecerse con toda su potencia y empieza a dar los pasos y el ejemplo o la matriz o lo que usted quiera dar, los pasos hacia el establecimiento de un gobierno de orden mundial. Para dar evidencia de que ellos tienen esa experiencia, deciden el 1 de enero del año 2000 entrar en la unificación de 27 naciones para ese momento ya, y con ella el uso de una sola moneda única. A partir de ese momento no solamente se abre en su totalidad la frontera de los 27 países que conforman en este momento la Unión Europea, sino que convierten su moneda en un solo sistema monetario, mandando un mensaje de ejemplo de orden mundial al resto de las potencias políticas. No solamente liberan todos los aranceles aduaneros de todos los 27 países,
sino que entra en un solo sistema político y en un solo sistema religioso político. ¿Qué quiere decir? Que el Vaticano toma una preponderancia política sin precedente dentro de la Unión Europea, a tal magnitud que la moneda del euro, por ejemplo, el billete de 10 euros o el billete de 5 euros, volteando hacia el otro lado, va a encontrar el símbolo del Vaticano, lo que automáticamente hace lo que se llama un casamiento político-religión, aunque en sus hechos no lo declaren así. El hecho de que pongan los símbolos del Vaticano dentro de la moneda única es una evidencia que hay un matrimonio político-religioso. Y de esa manera el Imperio Romano empieza a tomar una fuerza impresionante en el siglo XXI, el resurgimiento de la cuarta bestia, y sus tentáculos son tan fuertes que se extienden a una alianza incondicional con la primer potencia del mundo, el cual es Estados Unidos de América. Al unirse en su totalidad con todo, incluyendo los símbolos mismos de Estados Unidos, con la cuarta bestia, por ejemplo, la Estatua de la Libertad, cuya simbología, que por cierto es masónica, tiene estrecho pero profundos vínculos con una de las diosas que se adoraba, o sea, la Cibele, que se adoraba en el Imperio Romano y que hoy el Vaticano simplemente lo que ha hecho es cambiarle nombre. Inmediatamente se da esa unificación impresionante, esa alianza entre la primer potencia del mundo, identificándose con los mismos símbolos, como la Estatua de la Libertad, como el símbolo del águila y el símbolo del poderío militar. A partir de ese momento, el nuevo orden empezó a cosechar éxitos y éxito y éxito, siendo prácticamente la matriz, la Unión Europea en todo su sistema. Eso lo empezaron a celebrar con grandes, se puede decir, con grande gozo el diciembre, más bien diciembre del 2015, cuando 198 naciones del mundo, es decir, la totalidad de todas las naciones del mundo, incluyendo los más escépticos como los musulmanes y países como Rusia y China, firman el famoso acuerdo climático en el cual se logra el éxito de unificación del nuevo orden mundial. También ya ellos celebraban para el 2013 el surgimiento de un líder religioso romano, prácticamente, y no solamente de origen romanos, porque aunque es nacido en Argentina, sus padres son romanos, y el arribo o el surgimiento de un líder religioso eminentemente romano y que promulga la unificación religiosa o ecuménica, entonces tenía dos poderosas razones el nuevo orden mundial para celebrar. No solamente tenían ya el control total en el 2013 del poder religioso, sino que en el 2015 prácticamente estaban dándose pasos agigantados de un establecimiento de nuevo orden mundial sin precedente. Hasta que en junio del 2016, específicamente el 23 de junio de 2016, el nuevo orden mundial va a tener un problema gravísimo, un problema delicado y un problema que lo va a poner a temblar. Algunos le llaman el terremoto del nuevo orden mundial. Cuando Inglaterra decide, con la famosa palabra el Brexit, decide salirse de la Unión Europea. ¿Qué connotación trajo esto? Múltiples de connotaciones. Primero porque Inglaterra o Gran Bretaña, recordemos que fue cofundador del resurgimiento del Cuarto Imperio Romano. Dos, es el elemento o el miembro más multimillonario dentro de ese sistema del nuevo orden mundial o de la matriz del nuevo orden mundial. Al salirse Gran Bretaña, el país más rico dentro de la Unión Europea, provoca un profundo terremoto dentro de los millones de millones o los casi 300 millones que componen la Unión Europea, quienes
los pueblos empiezan a mostrar inquietudes que si Inglaterra se sale del Brexit o se sale de la Unión Europea, entonces también ellos, los otros pueblos, empiezan a tener ideas separatistas. Inmediatamente han resurgido movimientos ultraderechistas en Francia, que por cierto tienen fuerte presencia política en la actualidad. Estos grupos ultraderechistas están soñando también juntamente con la idea de Inglaterra de separarse de la Unión Europea. Esos movimientos separatistas también surgieron dentro, en este momento, del mismo Alemania, donde a pesar de que Angela Merkel ha sido ratificada en otro periodo, la derecha ha ganado una tremenda fuerza dentro de Alemania. También ellos están con la misma idea de separación de la Unión Europea. Ese mismo movimiento ha crecido después de lo que pasó con Inglaterra, todo en un proceso de 1 año y meses. También en Italia, los múltiples de grupos, movimientos separatistas han surgido en Italia con la idea de salirse de la Unión Europea. Ese mismo movimiento ha crecido con mayor fuerza, aunque ya estaba, pero ha crecido con mayor fuerza en Grecia también, quien estos grupos para las próximas o futuras elecciones amenazan con votar para salirse Grecia dentro de la Unión Europea. De manera que desde junio del año pasado empezó un terremoto político que no solamente trajo profundas fisuras dentro del sistema político del nuevo orden mundial, sino también financiero. La misma moneda del euro desde entonces no se ha podido recuperar totalmente. En este momento todavía sigue un poquito menos del dólar americano, y eso también impactó en las otras economías del mundo. Todavía China no se recupera total y absolutamente de la precipitación de su moneda. Japón todavía tiene gravísimos problemas con su moneda porque todas ellas estaban ligadas al dólar americano y al euro. También está teniendo serios problemas los otros países, incluyendo México, quien todavía no recupera su precipitada caída de su moneda mexicana, que también estaba múltiplemente vinculada a la moneda china y por ende también a la moneda europea. A todo este clima que se ha venido, ese terremoto que se ha venido dando, también cabe mencionar el cambio político en los Estados Unidos, que eso ha impactado, todavía trajo más terremotos, es decir, o más bien vino a acrecentar ese terremoto del nuevo orden mundial con los cambios políticos abruptos que el presidente de los Estados Unidos está promoviendo. Una de ellas es indiscutiblemente salirse, que tomó el paso rápidamente, salirse del tratado climático, de uno de los pasos del nuevo orden mundial. El otro, salirse inmediatamente del pacto transpacífico, que fue otro paso, y en estos momentos está a punto de anunciar otra salida también de Estados Unidos de estos sistemas de nuevo orden mundial, lo que está provocando un terremoto sin precedente. Pero creo que la noticia más importante que va a estar dominando en toda esta semana que estamos viviendo es el asunto de Cataluña, es decir, esta parte de España. España, sin lugar a dudas, después de Inglaterra, España es el país más fuerte dentro de la Unión Europea. De hecho, los expertos dicen que con la entrada de España, la Unión Europea sumamente se fortaleció, ya que con España entraron 300, o entró lo que podemos decir todo el continente americano, por considerar a España como la madre patria. Al entrar España dentro de la Unión Europea, atrajo todo ese mercado de América Latina. Hoy en día es notorio la presencia de las gigantescas empresas españolas y Unión Europea desde México hasta Argentina. De manera que España, después de Inglaterra, es España. Un debilitamiento profundo en España sería como la catacumbe, sería como que los dedos de los pies que le dan sostenimiento al resto de la gigantesca estatua, sería
prácticamente, algunos mirarían ahí, el acercamiento acelerado del cumplimiento de la profecía de Daniel. Dice aquí en el versículo 44, el reino que no será jamás destruido es el reino de Dios. Hoy por lo menos hay múltiples de visiones que dan a entender. Dice, y estaba viendo cuando de momento se desprendió una roca de lo alto. Lo importante que habla en toda esta visión es que a pesar de las alianzas que compone el nuevo orden mundial, dice, tendrán alianzas, pero al mismo tiempo entre ellos mismos estarán divididos. Es exactamente el cumplimiento de esa visión lo que en estos instantes nosotros estamos observando con Cataluña en este momento. No sabemos en este instante que yo estoy grabando este programa, todavía no sabemos con exactitud si se va a dar o no se va a dar la declaración de independencia. Todo parece indicar que eso va a ser un hecho, aunque si bien es cierto, no van a aceptar el país de España tal declaración y van a hacer todo lo posible para que simplemente se quede solo en palabra y no en hecho. Eso significativamente va a traer graves consecuencias. Número uno, tremendos problemas ya en la frágil economía española y por ende serios problemas dentro de la estatua de Nabucodonosor. Segundo, va a alentar profundamente inclusive a los mismos grupos separatistas que están dentro de los otros países de la Unión Europea. De manera que en estos instantes, viendo todo lo que está pasando y pensando lo que vaya a suceder si finalmente Cataluña hace su declaración de independencia, y aunque España solamente lo ignore, y se declara una independencia solamente en palabra, no sabemos cuáles van a ser las repercusiones. Si oficialmente, dentro de unos minutos, dije estoy grabando el programa, todavía no sabemos oficialmente si se va a dar o no se va a dar esa declaración de independencia. Si esa declaración se da, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Uno, la inmensa mayoría de los bancos principales de España acantonados en Cataluña, específicamente en Barcelona, tomaron la decisión de retirarse de Cataluña. Múltiples de empresas poderosas de España también han tomado la decisión de retirarse de Cataluña, específicamente Barcelona, que es la más grande ciudad de toda esta provincia de Cataluña. La pregunta es, ¿volverán estos bancos a Cataluña? ¿Volverán estas empresas a Cataluña? Finalmente, el gobierno de España reconocerá esa independencia, aunque el presidente Rajoy ha sido contundente en decir que no van a aceptar dicha declaración y que sencillamente se quedarán en palabras. ¿Cuál será el papel contundente que finalmente deberá de jugar el rey Felipe VI, quien definitivamente compareció a toda la nación española la semana pasada, en el cual hacía un llamado a que se pensara y que se tomaran notas sobre esta situación que se estaba haciendo, porque él mismo lo consideraba ilegal? Y por último, ¿cuál será la posición del Vaticano? Sabiendo que España es como el último satélite incondicional en todo el continente europeo. Algunos le llaman a España como el pequeño Vaticano. ¿Qué es la posición? ¿Cuál será la posición del Vaticano, del Papa Francisco, de la monarquía española y finalmente el gobierno de España? Indiscutiblemente, los expertos dicen Cataluña seguirá siendo de España a pesar de que hagan su declaración. Pero eso, dijo otro experto, no quiere decir que España seguirá siendo igual. Quedará grandes fricciones, grandes fisuras, profundas divisiones que podrían afectar no solamente la economía de España, sino la misma economía de la Unión Europea, y eso repercutiría sobre el resto del mundo. ¿Qué va a pasar en todo esto?
¿Dejarán los del nuevo orden mundial que comience el descalabro? ¿O en su desesperación provocarán el surgimiento de un líder mundial que se ponga al frente de una crisis que a lo mejor no solamente la extiendan dentro de la Unión, sino que la provoquen a nivel mundial? Esto podría ser la ejecución de un jinete rojo, es decir, un caballo rojo que desate un infierno. ¿Podría estar entonces en todo esto la situación de Corea del Norte y la contundente decisión que ya ha dicho nuestro presidente Donald Trump, que si este señor de Corea del Norte tan solamente se atreve a mandar un misil nuclear, la respuesta será sin precedente, contundente y de acción rápida? Eso significaría desatar no solamente el infierno, sino desatar una crisis de grandísimas proporciones en todo el planeta Tierra. Y eso provocaría inmediatamente el surgimiento de un líder mundial. ¿Quién será? ¿Será de Estados Unidos? ¿Será de la misma Unión Europea? ¿Qué papel jugará este controversial Papa? Todo parece indicar que en toda esta semana vamos a seguir analizando de lo que suceda de Cataluña. ¿Por qué Cataluña? Porque Cataluña es España. Porque Cataluña es parte fundamental no solamente de la economía española, porque un cuarto de la economía total y absoluta del país depende de ese lugar, o de esa provincia, o de ese estado, como conocemos nosotros aquí, conocido como Cataluña. ¿Qué pasará? ¿Cuáles serán las repercusiones? ¿Cuál será la noticia que se va a manejar a lo largo de toda esta semana? Y la gran pregunta del $1.000.000 es: ¿volverá a comparecer el rey Felipe VI y meterá sus narices finalmente el Vaticano en esta crisis? Es delicado, es profundamente impredecible lo que vaya a suceder en toda esta semana. Es impresionante, en solamente un mes y medio, todo lo que hemos visto: huracanes, terremotos, incendios descontrolables como lo que están pasando en California en este momento, peligros de guerra. Es decir, estamos, como había titulado en una de las prédicas hace poco, en la tormenta perfecta. Entonces Cristo viene pronto. Sea lo que venga y lo que suceda en toda esta semana en España, no debe de llamar la atención por varias razones. No solamente por ser la 11ª nación de la famosa cuarta bestia de los 10 cuernos y el 11º cuerno que surge, lo cual ubica a España inmediatamente en la profecía. De verdad, vale la pena en toda esta semana que estemos atentos a lo que suceda con Cataluña en España y la respuesta del gobierno a esa posible declaración de independencia de Cataluña. Para nosotros los cristianos, sencillamente pensemos en el resultado de esa visión. Y en los días de esas divisiones de esos reyes, del cielo se desprenderá una piedra, una roca, no por mano humana, es decir, la venida de Cristo Jesús. Mi hermano y mi hermana, mi amigo y mi amiga, es tiempo de reflexionar. Cristo viene pronto. Dios te bendiga. El mundo actual. Este programa fue una producción de Bolaines Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del Dr. Bolaines están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a drbolaines@aol.com o visita nuestra página web bolaines.org.
El teléfono es 956-702-1364. 956-702-1364. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Que Dios te bendiga. Una guitarra y les canto una canción.